Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, exportación de hortalizas exóticas frescas a Europa, organizado por el CBI con el apoyo de la Unión Europea y SIECA. Bienvenidos a todos y muchas gracias por compartir con nosotros, estar presentes en este webinar. Voy a comentarles algunos puntos de atención para que estén enterados sobre la logística de este webinar. Después vamos a recibir unas palabras de bienvenida de la señora Catherine Renner, de la Delegación de la Unión Europea en Centroamérica. Y después sigamos con la presentación, exportación de hortalizas exóticas frescas a Europa, por el experto de CBI, el señor Michel Peperkamp. En el medio de la presentación tenemos un espacio para algunas preguntas y respuestas, y también al final vamos a tener un espacio para contestar sus preguntas. Algunos puntos de atención, ya que estamos utilizando la herramienta de GoToWebinar, nosotros no podemos verlos ni escucharlos. Entonces, cualquier comunicación, por favor, por medio del chat o por medio de las preguntas. Si tiene algún problema de conexión a Internet, también es posible conectarse por medio de la opción de una llamada telefónica contra tarifa local o una tarifa libre, dependiendo de dónde están llamando. Cualquier pregunta referente al contenido o algún tema de la presentación, por favor, enviarlo por medio de la pestaña de preguntas o questions. Y en el medio y también al final de la presentación contestaremos una selección de las preguntas recibidas. Vamos a compartir el handout de esta presentación, y también el estudio completo se puede descargar en la página web de CBI de Market Information, donde está disponible el estudio completo en forma digital. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, palabra de bienvenida de la señora Catherine Renner, de la Delegación de la Unión Europea en Centroamérica. La señora Catharina Renner se graduó en estudios europeos, en relaciones internacionales y macroeconomía de la Universidad de Osnabrück en Alemania y el Instituto de Estudios Políticos de París. Después de trabajar en la promoción de importación de productos orgánicos de esos países en vía de desarrollo y como asesora de políticas en Bruselas en el 2007, empezó a trabajar con la Comisión Europea en África, y desde el 2020 es el responsable del programa regional de la Delegación de la Unión Europea en Centroamérica. Por favor, Catherine, si quiere, puede abrir su micrófono y escuchamos sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Arnaud. Estimados participantes y organizadores, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y, bueno, miles perdonas que nada más es por audio. Tengo un problema técnico con la plataforma. Nada más quería mencionar que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica es un acuerdo de comercio y de cooperación. Y eso quiere decir, la intención no es solo de abrir mercados, pero es también de capacitar el sector privado para aprovechar de esos mercados. El mercado de la Unión Europea muchas veces está percibido como muy complicado, y exportar hacia Europa parece un riesgo y una inversión muy importante, sobre todo para las MIPYMES, y eso lo sabemos. Y la verdad es que los requisitos de acceso al mercado de la Unión Europea bueno, pueden parecer complejos, y las exigencias seguramente no van a disminuir con los requisitos del nuevo Pacto Verde de la Unión Europea, que prestará aún más atención a la producción sostenible. Por esa razón estamos organizando ese taller de capacitación dentro del proyecto del apoyo a la integración económica en Centroamérica, para tirar beneficios del acuerdo de asociación para ambas partes, ¿no? Ese proyecto es financiado por la Unión Europea en el margen de 20 millones de euros, y CBI está gestionando una parte muy importante que se dirija al sector privado centroamericano. Bueno, no les puedo prometer que, bueno, después de ese taller se resolverán todos sus problemas para exportar al mercado europeo, pero por lo menos, bueno, tendrán la información necesaria sobre todas las regulaciones, los requisitos de certificación, límites máximos de residuos y, bueno, unos contactos para cómo poder exportar.
Entonces, espero que haya mucho interés y veo que, bueno, hay bastante participantes y les deseo un buen éxito a los organizadores y los participantes y espero sobre todo que, bueno, podrá aplicar lo aprendido y exportar más desde Centroamérica hacia la Unión Europea en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por sus palabras de bienvenida y a la Unión Europea por el apoyo en este programa y en este estudio en especial. Creo que muy importante, exportar a Europa puede ser un gran reto, pero con la información adecuada y actualizada, se nos hace un poco más fácil este proceso y vamos bien preparados al mercado europeo. El siguiente punto del día de hoy es la presentación del señor Michel Peperkamp. Michel ha trabajado como investigador y consultor de exportaciones en la industria de alimentos frescos e ingredientes alimentarios durante más de 10 años. Michel ha guiado misiones comerciales y ha ayudado a empresas que buscan nuevos mercados en Europa. Ha trabajado como investigador de mercado para el CBI en el sector de frutas y hortalizas frescas durante casi 10 años. Y el desarrollo de negocios internacionales es su pasión. Michel, voy a cambiar la pantalla, voy a hacerle presentador para que usted inicie con su presentación. Muchas gracias. Gracias, Arno. Vamos a cambiar de pantalla. A ver. Un momento, por favor. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Para ustedes todavía debe ser temprano, para nosotros ya es más tarde en el día. Bueno, gracias Arno por la introducción. Sí, yo no tengo que hacerlo más. Solo digo mi nombre, Michel Peperkamp. Y hoy en día vamos a conversar un poco del mercado de verduras frescas y exóticas y su exportación a Europa. La presentación es en inglés, escrito en inglés, pero obviamente como tenemos un público que habla en español, vamos a presentar todo en español. Pero si tiene alguna pregunta, por favor, comunica por el chat o por las preguntas en GoToWebinar. Hoy en día quiero compartir con ustedes un poco de este tema, la definición de los productos, las oportunidades, los canales, perdón, requisitos, hacer negocios, organizar su explotación y cómo encontrar los compradores que necesitan. Empezamos con la definición de verduras exóticas, porque es algo bastante amplio. En las exóticas son prácticamente todas las verduras que originalmente no son parte de nuestra cultura o nuestras costumbres, o originalmente no estamos produciendo en Europa. Incluye, por ejemplo, la ocra, el melón amargo, pimientos, chiles, berenjena exótica más que todo, chayote, yuca y varios otros productos. Entonces, este estudio no está limitado por un producto, tampoco va a competir toda la información de un producto específico, pero cubra un segmento entero de verduras exóticas. Las empresas que están dedicadas a estos productos tienen también diferentes términos para comunicar sobre estas verduras. Puede ser que algunos lo dicen exóticos o tropicales, otros lo nombran como verduras étnicos, refiriendo más a un grupo especial en Europa que son consumidores tradicionales o una población del exterior.
Y también hay varias empresas que lo refieren como verduras asiáticas, verduras orientales o africanas o de India, refiriendo a un origen típico de la verdura. Pero la mayoría de las empresas simplemente usan el nombre de la verdura. Entonces, si ustedes quieren buscar estos tipos de compradores, ya tienen una idea qué tipos de definiciones están usando y los tipos de nombres. Bueno, es bastante amplio, pero quiere decir que también el mercado es bastante amplio, con bastantes diferencias. Europa, obviamente, son varios países. Y las oportunidades también son diferentes. Si queremos indicar más o menos las oportunidades, podemos ver a la etnicidad, a la importación, pero también la popularidad de cocinas o comidas extranjeras. Porque más que todo, estas verduras se consumen en estos ámbitos, ¿no? Bueno, vamos a ver la importación de verduras nichos. Estas verduras se unen más o menos en un código estadística. O sea, no tiene su propio código, pero están en un código para verduras más nichos. Y eso incluye, por ejemplo, la ocra, la chayote, hojas de coriander, y muchas otras verduras. Si vemos la estadística de este código y analizamos la importación de origen no europeo, podemos ver que la importación es bastante grande en Francia y Inglaterra, que ellos consumen más o menos 45% del mercado. España, Holanda, Italia sigue juntos con unos 29%. Entonces, en total tiene un valor de mercado de 120 millones de euros, más o menos, ¿no? En los últimos 5 años tiene un crecimiento de 10 millones, entonces es un mercado que podemos decir que está creciendo. Pero hay bastantes diferencias entre los países. Además, tenemos que decir que, por ejemplo, en Holanda también hay una importación bastante grande, pero mucha de esta importación se reexporta hacia otros mercados, Alemania, los nórdicos, Bélgica. Entonces, Holanda también es un país de tránsito. Eso también es muy clave para entender. Pero podemos decir, en esta importación, el oeste de Europa y noroeste de Europa tiene la concentración más grande de importación. Si vemos la población étnica, tenemos muchísima gente de fuera de Europa. Podemos ver que Alemania tiene una población bastante grande de personas que no han nacido en Alemania o en Europa, sino afuera. Y eso podría ser positivo para las verduras exóticas, porque justamente este grupo es un grupo que consume bastante de las verduras que originalmente no conocemos en Europa. Entonces, esta es otra manera de ver el mercado europeo y analizar más o menos dónde van las verduras exóticas. Y cada país es un poco diferente, ¿no? Si estamos viendo a Reino Unido, podemos ver que hay una población bastante grande de India, Pakistán, Bangladesh. Entonces ellos tienen costumbre de consumir verduras exóticas de esa región también. De Alemania no hay muchos datos, pero sabemos, por ejemplo, que hay mucha gente de Turquía. Francia tiene una conexión muy
muy importante con el norte de África, Marruecos, Tunisia, y España obviamente tiene también una relación bastante fuerte con América Latina. Entonces hay una población grande de Perú, de México, y ellos son consumidores importantes para las verduras que son comunes de estas regiones. Entonces, esta es otra manera de ver el mercado y sus oportunidades. Y toda la influencia étnica también influye al resto de la población. Entonces, las cocinas o las comidas, mejor dicho, comidas de afuera tienen bastante popularidad, más que todo en el norte de Europa, el Reino Unido, los nórdicos. Ahí hay bastante interés en las comidas extranjeras. La mayoría es de Asia, por eso muchas empresas y consumidores se refieren a las verduras asiáticas. Pero también México, por ejemplo, es muy conocido como su cocina en Europa. Esta popularidad de comidas extranjeras influye bastante al consumo. Y de nuevo es otro aspecto que podemos analizar un poco. Yo creo que el crecimiento puede venir justamente de este grupo, que son también consumidores no étnicos o no extranjeros, sino personas que tienen interés en otras culturas y otras comidas, y aprenden a comer también verduras exóticas que antes no conocía. Bueno, los canales principales, bueno, hay varios. Tenemos aquí la cadena de suministro, pero yo creo que hay dos canales principales donde llegan casi todas las verduras exóticas. Tenemos importadores especializados y tenemos las mayoristas o mayoristas étnicas, que también tiene una cuota de mercado bastante grande. A través de estos canales llegan a supermercados asiáticos y otras tiendas, pero también restaurantes, mercados en la calle, también tiendas típicas con productos étnicos de diferentes regiones, y venta en línea en los últimos años que está creciendo también. Lo importante es que para este segmento de verduras exóticas, el mercado mayorista es bastante importante, tiene importancia. ¿Por qué? Porque hay muchas mayoristas pequeñas con esta especialidad de verduras étnicas, asiáticas. Y esta foto, por ejemplo, representa uno de los mercados mayoristas. Si no me equivoco, es Givenchy en París, que es un mercado mayorista bastante grande. Y no solo Francia, pero también otros países cuentan con mercados mayoristas, donde se encuentran estas mayoristas pequeñas con una variedad de verduras exóticas. Por ejemplo, en Alemania tenemos los más grandes mercados que lleva ventas de 2 billones de euros en ventas. Italia tiene más que 200 mercados mayoristas. Francia tiene obviamente Givenchy, que es muy famoso. En España también Marca Madrid, Marca Barna, que tiene un 32% de todo volumen de mayorista. No se preocupe porque esta información obviamente también está en nuestro estudio, entonces lo compartimos. Pero quiero decir que hay varios lugares en Europa con concentración de mayoristas que son interesantes para proveedores de afuera.
Porque aquí muchas veces están las empresas más pequeñas, pequeñas y grandes, con verduras que normalmente no se encuentran en supermercados, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el perfil de los mayoristas y los importadores? Podemos decir que una parte de los mayoristas se dedica más o menos al mercado étnico. Hay una diversidad bastante grande en este segmento. Muchos, por ejemplo, tienen un dueño que está aliado culturalmente a un país de origen. Su perfil normalmente es bastante bajo. No se representa muy bien o se promociona muy bien por internet. A veces ni tiene una página web. Son pequeños, pero hay muchas de estas empresas. Y todos juntos representa una cuota de mercado bastante amplia. Y tenemos otro grupo que se dedica más a los exóticos. Eso puede ser también no solo pequeños, pero también medianos y empresas más grandes. Y esas empresas ya están menos especializados en el mercado étnico, sino en varios exóticos. Puede ser una categoría para ellos, pero también una especialidad. Y lo interesante es que, por ejemplo, Holanda cuenta con bastantes empresas medianos especializados en los exóticos. Pero como he dicho antes, Holanda también es un país de tránsito, ¿no? Entonces, tiene sentido que estas empresas justamente están trabajando desde Holanda y tienen un alcance un poco más largo que las pequeñas empresas étnicas normalmente. Y también reexportan a otros países. Entonces, de los logos que se puede ver en esta presentación, hay varios. A ver, unos 5 de los 7 están en Holanda. A ver, hablando de exóticos, normalmente el supermercado es el canal más grande de frutas y verduras. 60 hasta 80% del mercado domina normalmente en este segmento. Para los exóticos no, o por lo menos menos. No tengo detalles de porcentajes, pero se puede decir que en los supermercados se encuentran los exóticos más comunes. Exóticos que ya están un poco más aceptados por la población y no solo como un producto étnico. Entonces, por ejemplo, se encuentra yuca y diferentes pimientos picantes, como los exóticos. Pero los más exóticos, como el melón amargo, ya se encuentra menos, ocra también, y esos productos se quedan más en el mercado especializado. Tenemos el cash and carry, que son, bueno, se puede comprar con un supermercado, pero un supermercado para profesionales, restaurantes, catering, varias personas profesionales en alimentos. Y ahí sí se encuentran un poco más exóticos, porque obviamente en los restaurantes tienen un pedido un poco más grande. Pero creo que lo más importante son estas tiendas asiáticas que venden los dos procesado y fresco, mercados en la calle y pequeñas tiendas, ¿no? Estos también es un canal bastante grande. Y uno nuevo es la venta en línea. Cuando hablamos de las tiendas pequeñas, esos son bastante comunes en el sur de Europa. Las fotos anteriores, esto por ejemplo, fueron tomados en España. Ahí en cada esquina hay una tienda así. En el norte de Europa ya eso cambia un poco y tenemos un nuevo canal en línea.
este es un ejemplo de una empresa, una mayorista, que también vende sus productos en línea a profesionales, pero también consumidores. Y cuenta con varios productos exóticos. Entonces, este canal es pequeño todavía, pero está creciendo. Puede ser un nuevo canal. Son los mayoristas poco más grandes, bien organizados. Entonces, es un desarrollo que es interesante para seguir. Bueno, no sé si ya hay algunas preguntas que podemos responder. Sí, Michelle, tenemos una pregunta del señor Enrique Ulloa, y él pregunta cuáles son los márgenes habituales de comercialización para los intermediarios de la cadena. Yo sé que a veces en los estudios uno ve que el precio productor, cuáles son los márgenes de intermediarios y al final el mayorista o el punto de venta final. ¿Usted tiene algún dato que nos puede compartir sobre este producto en específico? Bueno, por un lado depende bastante del producto, el tipo de producto, el precio, la logística, el riesgo. Entonces, hay varios puntos. Yo normalmente digo que un importador en Europa normalmente cuenta con por lo menos 8% de ganancia. Obviamente el margen está un poco más grande porque también tiene sus costos. Pero dice que 8% es un objetivo, pero yo sé que en la realidad hay ganancias mucho más grandes. Eso depende mucho del mercado y cómo hace su negocio. Las empresas no quieren ser muy honestos exactamente cuánto gana y cuánto gasta. Entonces siempre es un poco como una bola de cristal a veces. Y varía bastante porque muchas empresas también hacen pérdidas. Al final lo que importa es que se puede hacer una ganancia con varias cargas. Entonces, si hay una pérdida y 9 veces ganancia, bueno, hay un equilibrio, ¿no? Pero digo, bueno, para una importadora mayorista que importa, por lo menos tiene una ganancia de 8%, o tratan de tener. Sí. Ok, sí, de acuerdo. No sé Creo que si eso fue normalmente en temas de importación, un 8 a 12% es un margen de ganancia muy normal, pero después también depende de la posición de la cadena. Un mercado mayorista, el punto de venta final, va a tener una margen un poco más alta que un importador que mueve mucho más volumen. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí del señor Juan Mena, y él nos pregunta si hay una lista específica por país de los productos que mejor se muevan o se requieran. Digamos, hay cierta preferencia que, por ejemplo, en Inglaterra es la ocra, pero que en Francia es la berenjena, o hay preferencias por país. Sí, esa es una pregunta muy interesante, pero también muy difícil, porque estos son datos que no se puede concretizar. Como muchos de esos productos son bastante nichos, no hay muchos datos exactos. Pero por eso hay que ver también a las poblaciones en esos países. Por ejemplo, como dije, en Inglaterra tenemos mucha gente de India, Pakistán, entonces se dedican mucho más a los productos que son comunes para ellos. Entonces, bueno, no hay una lista específica, pero yo creo que, bueno, lo más importante es ver la población étnica y las cocinas, los restaurantes étnicos, para tener una idea cuáles países tienen potencial y cuáles países tienen una demanda más grande.
No sé si hay una pregunta de algunos productos específicos que tal vez podemos hablar o más tarde. Sí, no, creo que sí, muy claro la respuesta. Es un sector bastante diverso y no hay así que un país consuma un vegetal más que el otro. Depende más que todo del sector, el segmento en específico que está comprando los productos. Una última pregunta. ¿Cómo pueden los compradores obtener los contactos de los proveedores de Centroamérica? Entonces, más bien al revés la pregunta. No es cómo podemos obtener los datos de los compradores, pero cómo pueden los compradores buscar proveedores en Centroamérica. Exacto, sí. Eso también es muy interesante, pero esta pregunta voy a responder en la segunda parte de la presentación. Entonces, no se preocupe porque vamos a tratar este tema. Perfecto. Listo. Ok, seguimos con la presentación y las demás preguntas lo dejamos para el final de la presentación. Sigan enviando sus preguntas por medio de la pestaña de preguntas y al final de la presentación los vamos a contestar. Exacto. Bueno, este estudio hemos hecho también con el apoyo de varias mayoristas importadores. Entonces, su retroalimentación también lo estamos compartiendo aquí. Porque justamente en este sector es difícil tener los datos concretos, exactos. Pero intentamos igual. Seguimos con los requisitos de los productos, las verduras exóticas. Tenemos, por supuesto, una parte legal, que es más que todo se trata de seguridad alimenticia, la salud y más que todo las pesticidas. Las pesticidas son una preocupación bastante grande en los exóticos. Son productos de alto riesgo. Los gobiernos y la Unión Europea saben eso. Entonces, también tiene cheques más seguidos cuando se importa estos productos. Y algunos países tienen inspecciones más seguidos todavía, un incremento de inspecciones. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de estos orígenes que tiene a veces bastante problemas con el nivel de pesticidas. Si ustedes quieren saber exactamente los niveles de las pesticidas, tenemos un pesticide database en línea. Se puede encontrar en casi cualquier estudio de CBI, de frutas y verduras. Y ahí se puede encontrar todos los límites, ¿no? Pero varios orígenes, por ejemplo, para la ocra, Vietnam e India tiene inspecciones más seguidas, justamente porque sabemos que hay muchos problemas. Y eso también es un riesgo para un comprador en la Unión Europea. Eso es lo que hace las verduras también más caras, porque todas las inspecciones hay que pagarlos, son caros. Y obviamente para todos los productos también necesitan un certificado fitosanitario. Y algunos productos como la berenjena, los pimientos, varios raíces, verduras de raíz y el melón amargo tienen requisitos adicionales fitosanitarios. Entonces, esta es una preocupación más grande todavía que los otros productos más comunes, ¿no? Los productos más grandes, verduras y frutas. Porque muchas veces estos productos se producen en pequeña escala por pequeños productores y en regiones más tropicales. Entonces, es un riesgo. Entonces, estos son puntos claves cuando ustedes quieren hacer negocios en Europa.
que hay que contar con un control de pesticida muy efectiva, pero también con bajas residuos. Y mejor todavía que lo controlan en su país, que tener problemas después cuando tiene que entrar a la Unión Europea. Si hablamos de los compradores, lo que es importante para ellos, bueno, muchas empresas responden que la frescura es uno de los puntos más claves para las verduras exóticas. Verduras frescas es importante porque están atendiendo un grupo de consumidores que valoran el producto original, un producto que conoce, un producto étnico, pero están acostumbrados de consumir esos productos con mucha frescura. Entonces, este es muy importante también en la cadena, que quiere decir que muchas veces los pedidos son más pequeños. Obviamente hay mucho transporte por área. Y eso también quiere decir que son lotes más pequeños, pero también hay que mantener una cadena de frío excelente para asegurar la frescura de las verduras. Si llega por avión a Europa, obviamente los precios son más altos. Y precio justamente es otro aspecto que dicen los compradores que es importante. Después la frescura. ¿Por qué? Porque este grupo de consumidores, y hablamos ahora más que todo del grupo étnico, no siempre son consumidores con muchos recursos. Sí prefieren el producto original, pero son muy conscientes de los precios que pagan. Entonces parece un poco contradictorio porque tiene que ser fresco, tiene que muchas veces llegar al avión, pero los precios sí son importantes. Bueno, más que eso también necesita una disponibilidad por prácticamente todo el año, porque esas verduras se consumen también casi todo el año. Y por último, el Global Gap, que es un requisito para casi todas las verduras y frutas en Europa. Quizás menos importante para las verduras exóticas si están en un canal de nicho o étnico, pero seguramente es una gran ventaja tenerlo. Cuando un comprador tiene que escoger entre un proveedor con Global Gap y uno que no lo tiene, obviamente va con el proveedor que sí tiene el Global Gap. Y si están en un canal un poco más grande, por ejemplo con la yuca en los canales de supermercado, Global Gap ya es un requisito. Entonces, cuando hacen negocios con estos tipos de compradores, ¿qué es importante y cómo lo hacemos? Lo más importante, lo que escuchamos creo que por los proveedores y tanto los proveedores y los compradores, es que las relaciones son claves. Estamos en un negocio de empresas pequeñas. No todas las empresas están bien formalizadas. No tiene altos recursos, entonces tiene que organizarse de todos los aspectos del negocio. No tiene diferentes equipos para que lo hagan. Y además es un negocio de alto riesgo. Entonces necesitamos bastante confianza y la confianza obviamente viene con la relación. Algunos compradores dicen que la relación es más importante que el contrato escrito. Yo creo personalmente que el contrato es necesario porque también te proteja, pero la relación es tan importante en este negocio
que a veces vale más para ellos que un acuerdo. Y también prefieren hacer negocios con proveedores que entienden los requisitos de Europa. Ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Si alguien no tiene experiencia en el mercado europeo, creo que es 2 o 3 veces más difícil entrar al mercado. Si ya puedes mostrar alguna experiencia, ya llega a ser más fácil porque hay algo que mostrar. Y puede mostrar que tiene la experiencia y entiende los requisitos del mercado. Eso es muy clave para compradores de verduras exóticas en Europa. Y bueno, yo creo que los compradores y proveedores tienen prácticamente el mismo reto, ¿no? ¿Cómo puedo confiar a mi socio? Lo que hacen los importadores, obviamente, tratan de chequear todos los datos, los detalles de una empresa proveedora. Pide fotos del producto y también pregunta por la experiencia que tiene y obviamente la situación financiera de una empresa. Y normalmente comienza con pequeños pedidos para ver si todo va bien o no. Y eso justamente es lo que un proveedor también puede hacer. Por primer plazo también, bueno, se puede usar los registros en Europa para chequear si una empresa está registrada. Cada país debe tener su registro. Yo creo que cuando una empresa no está registrada, quiere decir que no es una empresa, podría ser una persona que actúa en persona, que hace negocios individuales o personales, pero no es una empresa, entonces es difícil confiar. Y también se puede ver en los registros cuántos años tiene una empresa. Si es una empresa de medio año, es menos confiable que una empresa que ya existe por 20 o 30 años. Obviamente también hay empresas aquí en Europa que se funda y después de un año lo pagan y comienzan con otra empresa. Entonces, eso tiene que ser un señal que, bueno, que ten cuidado. En algunos registros también se puede pedir datos financieros de una empresa, su solvencia, cómo está su situación. Y esta información también se puede obtener, por ejemplo, por agencias de seguro. Y eso puede dar una idea de la situación de una empresa. Si no tiene crédito, es otro señal. Quizás es mejor pedir un prepago en vez de esperar su pago después que llegue el producto. Y lo que yo hago normalmente también cuando estoy chequeando una empresa, veo su lugar, su locación física, dónde están ubicados. Si es quizás una casa particular o están en un mercado mayorista, cómo se ve de afuera. Todo se puede ver hoy en día por internet, por Google Maps, hasta el Street View se puede ver. Entonces son informaciones que se puede usar en ver la confianza de una empresa, o por lo menos una impresión. Bueno, así que el mercado de las verduras exóticas es bastante amplia, bastante diversa, así también las condiciones de pago y de compra. Productos pueden estar pagados antes de su envío o después que llegan al mercado, o en partes parciales. Hay diferentes maneras. Eso depende mucho también de la empresa de socio con ustedes están haciendo negocio. Lo que no es muy común son los créditos documentarios, el cash against documents, el letter of credit, porque básicamente
eso toma tiempo y son bastante caros y muchas empresas no optan para esto. Entonces, más importante todavía la relación y la confianza que tienen entre empresas. Y también esas condiciones pueden desarrollarse con el tiempo. Por ejemplo, he hablado con una empresa que dice, mira, la primera carga lo pagamos adelante, después negociamos para tener un crédito con un proveedor de 7 días y bueno, si hacemos más negocios, a 14 días. Y bueno, si tiene una buena relación, se puede negociar nuevas condiciones. Los precios muchas veces son fijos. Ustedes deben saber que mucho negocio en la fruta y verduras también va por comisión, pero en las verduras exóticas no tanto. Son negocios rápidos, pequeños, entonces tienen sus precios más fijos. Entonces es un segmento donde hay bastante creatividad, creo, también por el pago. En algunos países los bancos no funcionan tan bien, entonces usan otros modos como Western Union. Al final todo se trata de su posición como empresa. ¿Quién necesita a quién? Y así se pueden negociar sus términos. Entonces la bola puede que es a ambos lados, ¿no? Al lado del proveedor y al lado del comprador. Todo depende de la posición de la empresa. Bueno, ya he dicho que contratos pueden ser bastante informales. Yo creo que siempre es importante tener algo escrito porque eso protege una empresa. Cuando no se paga un producto, bueno, si tiene un contrato ya se puede defender. Si no hay nada escrito, eso va a ser mucho más difícil. Y comenzar con cargas un poco más pequeñas para reducir los riesgos, ¿no? Si no confía el socio, siempre pide que prepague el producto, pero no todos los compradores van a aceptar esto. Y seguramente van a perder una parte del mercado de los clientes que no están dispuestos a prepagar un producto. Hay muchas empresas que han hecho errores también a este lado del negocio en Europa. Muchas empresas que se quejan que hemos pagado el producto pero nunca ha llegado o ha llegado mal. Entonces eso no ayuda en la relación, en la confianza. Entonces es un juego y un juego se puede hacer bien o mejor. Y yo creo que el objetivo es tratar de hacerlo mejor que la competencia. Lo que yo creo que ha llegado a ser más fácil hoy en día es la comunicación, que bueno, ya no tenemos que mandar cartas escritas, sino todo se puede comunicar por WhatsApp. WhatsApp ha ganado bastante popularidad. No creo que solo en este segmento, pero en general. Es fácil de compartir fotos, información, y se puede leer y cuando a alguien le conviene. Entonces, si ustedes quieren comunicar con compradores acá, asegúrese que tengan WhatsApp en su teléfono. Próximo punto es la organización de la explotación, hablando de logístico, de seguro. Yo no creo que es muy diferente que otros productos menos exóticos. Lo que es diferente es que son envíos más pequeños, necesita una logística bastante eficiente, porque la mayoría no se puede guardar mucho tiempo. Entonces el air freight es más común. Ya hemos hablado de la frescura, que es muy importante para esos productos.
Los productos que aguantan un poco más el tránsito, se puede ir con carga marítima y se pueden mezclar también cargas, ¿no? Si son productos más nichos. Lo más importante es mantener una cadena de frío para cuidar la frescura de los productos. Fuera de eso, yo creo que si hablamos de compradores pequeñas, que igual pueden ser interesantes, pero a veces también falta de conocimiento. Son personas que prácticamente tienen que conocer toda la cadena, todos los aspectos del negocio, porque son empresas de 1, 2, 3, 4, 5 personas. Entonces no siempre están bien informados por ejemplo, de los Incoterms. Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa y cuáles son las condiciones del pago. Estos aspectos pueden tener bastante impacto a su negocio. Entonces, los términos, los Incoterms, no te van a proteger para un cliente que no paga. Entonces, yo creo que es muy importante, por lo menos para un proveedor, conocer estos Incoterms y entender muy bien el negocio que hace y encontrar una buena combinación entre las condiciones de pago y los Incoterms. Para la carga aérea, el CFR, Cost and Freight, es lo más común. El resto puede variar un poco, ¿no? Igual el seguro, ¿quién es responsable de poner un seguro de cargo? Es recomendable tenerlo. Obviamente es más recomendable para la carga marítima, porque se demora más, entonces hay más riesgo. Se puede usar obviamente una agencia de seguro también para ver la situación financiera de su cliente y tener un seguro de crédito. Si no están seguros de su situación o si hay un riesgo, también es recomendable de tener un seguro de crédito del cliente. A ver, el packaging, bueno, obviamente varía bastante dependiendo del producto. La mayoría va en cajas pequeñas de 2 hasta 5 kilos, dependiendo qué tipo de producto. Lo que puede ser interesante es tener una opción de embalaje para el retail, los detallistas. Me refiero a los supermercados. Los productos que se puede ver en las fotos no son muy exóticos, pero sí son productos, hay varios productos importados. Y cuando un producto exótico ya está más aceptado y llega a los supermercados, estos embalajes, estos empaques de consumidor van a ser más importantes. Entonces, para muchos productos todavía no va a servir, pero cuando observan que tiene más ventas en supermercados convencionales, es algo interesante para considerar. Y bueno, ya escuchamos una pregunta, cómo encontrar compradores, pero también cómo los compradores pueden encontrar a ustedes. Eso es interesante porque la mayoría de estas empresas, pequeño o grande, prácticamente todos dicen que las ferias en Europa son lugares muy importantes para encontrarse. Entonces, no solo las empresas más grandes que se presentan, pero también las pequeñas están ahí, tal vez no como exhibitor, pero sí están caminando a la feria y tratan de encontrar nuevos proveedores, socios. Entonces, estos lugares sí siguen ser importantes también para los productos más exóticos.
Bueno, ¿cómo se puede encontrar a estas personas? Obviamente hay una lista por la feria, pero estas son empresas que se presentan en la feria con su propio stand. Y hay que usar sus propios contactos y otras maneras para buscar empresas y hacer reuniones. Vamos a hablar de eso un poco más. Por ejemplo, ya he hablado de los mercados mayoristas, que para los productos exóticos son claves. Y ahí se encuentran todos los productos también en las cajas como llegan al país, ¿no? Entonces también cuenta con la información de la empresa proveedora. Lo que hacen muchos mayoristas en estos mercados es buscar los nombres en las cajas. Así ellos también pueden encontrar su proveedor. Es una práctica bastante común. Y es bueno porque eso le dice que, bueno, han visto el producto, obviamente, pero también le dice que esta empresa tiene experiencia y conoce los requisitos del mercado. Entonces, lo más importante para un proveedor para hacer es tener su nombre, sus datos en la caja. Y para que es fácil para una mayorista encontrar los datos y contactar. Y otras maneras que hemos escuchado de compradores, algunos usan obviamente el Internet, usan también LinkedIn, y esas son búsquedas activas de su comprador. Lo que pueden usar los proveedores es ir a las páginas web de un mercado mayorista y muchas veces ahí también sale una lista de mayoristas. A veces no tiene mucha información y a veces sí, pero por lo menos salen los nombres y muchas veces los teléfonos. Si no tiene página web, si tiene teléfono. Y bueno, se puede llamar o escribir. Y más pasivo, yo creo que es muy importante tener una buena página web, pero también usar, por ejemplo, LinkedIn. Esta empresa es un ejemplo de una empresa de India. Se presenta muy bien en LinkedIn y tiene 200, más que 2.000 personas que lo siguen en LinkedIn. También es una manera de contactar a otras personas. Los compradores, los directores de una empresa muchas veces están en LinkedIn. Entonces es una plataforma bastante usada también en Europa. Bueno, los tips al final, para resumir un poco, lo más importante, obtengan experiencia. Sin experiencia en Europa es difícil entrar al mercado. Entonces el primer paso siempre va a ser muy difícil. Si ya puede mostrar su experiencia y que entiende muy bien los requisitos del mercado, que su producto ha llegado bien a su destino, de ahí va a ser un poco más fácil. Se puede usar esa experiencia. Hay que ser visible, como dije, poner el nombre en la caja, pero también sea visible por internet. Al final el producto es su business card, ¿no? Si el producto está mal, tampoco hay negocio. Y para que sea bien el producto, mantenga una cadena de frío, usa vuelos directos y trate que llegue en excelente condición. Escucha bien también a sus compradores porque ellos también conocen los problemas que pueden tener un producto. Bueno, además, las relaciones son claves. Siempre trate de tener algo escrito, un contrato escrito, pero hay que valorizar la relación y la confianza de una empresa. Y antes de vender el producto, siempre
su propia tarea de controlar el producto, quizás hacer test de pesticidas para saber que el producto está bien cuando sale del país. Si quiero más información de todo lo que hemos presentado, el estudio de los exóticos se encuentra en la página web de CBI. Así también otros estudios de requisitos generales y otros consejos para hacer negocios, organizar su exportación. Bueno, esa fue mi presentación y espero sus preguntas que podamos responder Arno y yo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Michelle, por la clara presentación, muy completa, muy interesante ver todos los aspectos de un mercado nicho que tiene bastante aspectos importantes para tomar en cuenta para ser exitoso en el mercado europeo. Tengo una pregunta acá que pregunta si usted menciona el Global Gap, pero en otros sectores, otros productos como más tradicionales como el banano, melón o la sandía, también exigen certificaciones adicionales, por ejemplo, Comercio Justo, Rainforest Alliance o algún estándar de certificación social. ¿Eso también es común en el sector de los vegetales exóticas? Bueno, honestamente, por ejemplo, Comercio Justo, yo creo que es un nicho, es otro nicho que las verduras exóticas. Si estamos buscando un nicho dentro de otro nicho, el mercado es muy pequeño. Y Comercio Justo, lo que yo escucho en el mercado convencional, ya es bastante especializado. Entonces, para las verduras exóticas no es muy común o muy requerido. Bueno, tú sabes también, Arno, que en el mercado normal para frutas y verduras también tenemos, por ejemplo, Smeta, que está creciendo en importancia. Eso puede ser muy bueno de tener también para las verduras exóticas, pero no es tan requerido como para los productos grandes en este sector. No sé cómo lo ves tú, Arno. Sí, creo que depende más que todo del mercado objetivo. Un supermercado, pongámosle mercado inglés, y al final su producto termina en un supermercado como Sainsbury's o Tesco's o Asda, ellos a través de su importador van a solicitar este tipo de certificación. Más que todo, además de Global Gap, alguna certificación social, sea Smeta-Ethics, sea Rainforest, para cubrir la parte sociolaboral, para decirlo así. Pero si son mercados mayoristas, pequeños distribuidores, para ellos normalmente el Global Gap sí es un aseguramiento que todo esté bien a nivel de residuos y higiene y no exigen muchos estándares más. Pero más que todo es ver el mercado final, quién es el consumidor o el punto de venta final de su producto para ver cuáles certificaciones son necesarios. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, mira, para este estudio hemos entrevistado más que todo las empresas menos convencionales, ¿no? Los canales más pequeños, compradores étnicos. Y ellos muchas veces no llegan al supermercado. Pero si hablamos de importadores especializados en exóticos, y tiene algunos productos en el canal de supermercado, obviamente los requisitos van a ser mucho más estrictos. Estoy completamente de acuerdo, entonces sí, hay que ver el mercado objetivo. Sí. Sí, perfecto. Otra pregunta, ¿existen ferias específicas o especiales para este segmento de mercado? ¿O nos toca buscar dentro de la feria como Fruit Attraction o Fruit Logística o McFruit para los proveedores o para los compradores de este producto en específico? Sí, bueno, lo
lo que yo escucho es que la mayoría todavía usa las ferias principales, ¿no? La Fruit Logística, Fruit Attraction, esos son los dos principales. Make Fruits en Italia está tratando de ganar su sitio también. Yo creo que es bueno para el mercado de Italia, pero para Europa todavía Fruit Logística, Fruit Attraction son los principales. Lo que yo sé, no existe una feria específica para las verduras exóticas, pero bueno, obviamente cada país tiene sus ferias más pequeñas. En mi perspectiva es más difícil presentarse ahí. Yo creo que vale más la pena, por ejemplo, visitar algunos mercados mayoristas y tratar de conversar con empresas ahí. Sí, correcto. Yo justamente iba a decir eso. Creo que participar en una feria es muy importante. Ahí puedes siempre buscar algún comprador mayorista que más que todo va a atender supermercados, pero aprovechar su visita. Si vas a atender una feria, hacer una parada en algún mercado mayorista, sea en España, Italia, Holanda, Inglaterra o Francia, para conocer un poco mejor el mercado y conversar directamente con los importadores, porque muchos mayoristas también son sus propios importadores, compran el producto directamente en el país de origen. Eso nos lleva también a una Correcto. siguiente pregunta del señor Alejandro. Él pregunta si existe cambios en la conducta de los supermercados europeos interesándose nuevamente para hacer negocios directamente con los productores o exportadores. Entonces, comprar los productos directamente al exportador sin intermediario en Europa. Sí, claro, hay una tendencia que supermercados están haciendo negocios más directos. Pero muchas veces hay una empresa como un proveedor de servicio que maneja la cadena, ¿no? Que trabaja muy juntos con los supermercados. Algunos supermercados tienen su propio centro de compras. Pero yo creo para este segmento, para llegar al supermercado, para muchos productos va a ser difícil llegar directamente al supermercado, porque son productos nichos también para el supermercado. Entonces, yo creo que vale la pena el negocio directo cuando llega a ser un producto más común, más grande. Antes de eso, yo creo que dependemos bastante de importadores especializados en estos exóticos. Eso es lo que yo observo, ¿no? en el mercado. Sí, igual estoy de acuerdo. Creo que productos como más masivos, para decirlo así, como banano, piña, productos que están todo el año en grandes volúmenes, tienen una tendencia que los supermercados buscan relaciones más directas durante todo el año. Pero si son productos de menor volumen y también productos que tal vez no es toda la temporada, ellos prefieren trabajar con un service provider, un proveedor de servicios que les provee el mismo producto todo el año desde diferentes orígenes. Sí, exacto. Otra pregunta. Bueno, Sí, adelante. sorry, yo creo que también depende mucho del producto, porque la mayoría de los productos exóticos, yo creo que la participación de los supermercados es mucho más pequeño. Entonces, para los más exóticos, yo creo que vale mucho más el mercado mayorista que el mercado de supermercados. Además, cuando tratan de suministrar un supermercado, los términos van a cambiar. Los requisitos van a estar bastante más estrictos. Por ejemplo, en los residuos de pesticidas ya no siguen las reglas europeas, las reglas legales, sino cada supermercado tiene su límite y es más estricto que la ley europea. Y eso podemos ver, por ejemplo, en los pimientos picantes. Tenemos muchos problemas de pesticida. No es fácil producir un producto completamente limpio.
Entonces, para hacer un negocio con un supermercado hay que prepararse bastante bien, creo yo. Sí, correcto. Aquí tenemos una pregunta sobre material de empaque de la señora Gisela. Dice, ¿cuáles consideraciones se tiene con respecto al uso de plástico en los empaques? ¿Hay alguna restricción? Pueden esperar más restricciones porque tenemos ahora una política de disminuir el plástico, lo más que todo. Pero de nuevo, eso también es un requisito que se ve mucho más en los supermercados, pero también ellos usan mucho más plásticos porque tiene empaque de consumidor. Entonces, por ese lado sí es importante. Pero tenemos un problema a veces con algunos productos. Algunos productos necesitan una protección adicional para que queden frescas. Entonces, eso siempre es una decisión que hay que tomar en la cadena completa. Por ejemplo, si hablamos de bueno, un producto muy común, el pepino, que antes siempre tenía un plástico en el supermercado para mantener su frescura. Hoy en día se ve mucho menos el plástico en el pepino. Bueno, queda menos fresco después de un par de días, pero así es la política de usar menos plástico. Yo creo que para las verduras exóticas va a ser menos un problema porque muchas exóticas todavía se transportan en cajas pequeñas a los mercados mayoristas. Entonces el plástico es menos un problema. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta y son dos personas en realidad que preguntan sobre valor agregado. El valor agregado es un tema muy importante y básicamente se puede obtener en varias formas. Uno es, por ejemplo, por medio de empaques, otras preparaciones que se puede hacer con el producto sin modificar el producto como tal. Y la otra pregunta va sobre ya productos procesados. ¿Qué mercado hay para los productos orientales o los productos exóticas, pero ya procesados? Por ejemplo, en puré, jugos, congelados o ese tipo de cosas. ¿Nos puede elaborar un poquito sobre las dos formas? ¿Cómo puedo agregar valor a un producto exótico y qué opciones hay para productos ya procesados y así dándole más valor al producto? Correcto. Bueno, es la pregunta eterna de cualquier proveedor, creo. Bueno, este estudio se ha dedicado a los frescos, ¿no? Pero si hablamos de productos procesados, lo que puede ser interesante, por ejemplo, es el canal de supermercados asiáticos. Ellos muchas veces venden productos procesados, también simplemente porque uno es más barato de vender, de mantener en stock. Y dos, bueno, para ellos es muy común trabajar con productos procesados. Fresco ya es más difícil, hay que mantenerlo fresco, hay que venderlo rápido. Entonces es más fácil para ellos vender productos procesados. Eso lo hace más accesible para un público más amplio, que no están dispuestos de gastar mucho en un producto fresco. Entonces sí, hay bastante oferta, yo creo, que por el canal étnico, más que todo los supermercados asiáticos. Puede ser latas, puede ser productos secos. Hay varias formas. Hay, por supuesto, congelados. Espero que eso era una respuesta que esperaba. Y veo que Arno está con su micrófono apagado.
Perdón, estaba hablando contra sorry. el micrófono. Sí, Ah. hay algunas preguntas más que voy a contestar por el chat, ya que son unas preguntas un poco más específicas. Creo que con eso estamos llegando al final de esta presentación. Muchísimas gracias, Michelle, por la presentación, por el tiempo de compartir con nosotros su conocimiento y las respuestas a las preguntas. Igual, nuevamente, muchas gracias a los participantes, a los asistentes a este webinar y de su forma de participar de forma activa. Y al final, muchas gracias a CBI, la Unión Europea y el CIECA por hacer posible este tipo de compartir experiencias y conocimientos para ser más exitosos en el mercado europeo. Entonces, no me resta nada más de agradecerles a todos y desearles un muy buen día. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Arno. Con mucho gusto.